Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. La habitación está sumida en una penumbra grisácea. El reloj marca las 4 de la tarde, pero el aire ya comienza a sentirse espeso, como si la noche se hubiera adelantado. El viento que sopla afuera agita las cortinas, y puedo escuchar el incesante golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Es el tipo de tarde en la que nada parece correcto, en la que todo se siente extraño, como si el tiempo estuviera suspendido. El olor a café viejo y polvo es persistente, como un eco del pasado que se niega a desaparecer. Estoy sentado frente a la computadora portátil, el brillo de la pantalla iluminando mi rostro. El resto de la habitación se encuentra sumido en la oscuridad. La silla bajo mí cruje cada vez que me muevo. El sonido metálico se mezcla con el zumbido constante del ventilador en la esquina. Mi mente está nublada, como si una niebla pesada se hubiera apoderado de mis pensamientos. El trabajo que tengo ante mí es solo otro de los muchos que he aceptado, pero algo en esta vez es diferente. Algo me dice que esto no será como las demás. Mi cuerpo está agotado, las horas se han ido diluyendo y, sin darme cuenta, me encuentro atrapado en este ciclo interminable de trabajos, de gente con quienes preferiría no haber tenido que tratar. La vida me ha llevado hasta aquí, hasta este apartamento barato, hasta este trabajo que no tiene futuro. Pero eso es lo que me mantiene vivo, al menos por ahora, la necesidad de sobrevivir. Es en ese momento cuando un pitido interrumpe mis pensamientos. El sonido es agudo, directo, como un llamado, y me hace mirar la pantalla. Un nuevo mensaje. Abro la ventana sin pensarlo demasiado. El texto es corto, directo. Trabajo urgente, interfaz segura de pago. Algo en el fondo de mi estómago me dice que no debo abrirlo, que debo ignorarlo, pero la tentación es más fuerte. Un segundo pitido. El mensaje se actualiza, esta vez con más contenido. Sé lo que haces, Jack. Sé que trabajas para personas como yo, que no hacen preguntas. Yo soy uno de esos. Mis dedos se tensan sobre el teclado. El nombre me sobresalta. ¿Cómo sabe mi nombre? Y aún más inquietante, ¿cómo sabe lo que he hecho? El aire parece volverse más espeso, el brillo de la pantalla más intenso, como si me absorbiera, como si la computadora fuera a tragarse toda mi existencia. Mi corazón late con fuerza, pero no puedo dejar de leer. Lo que te ofrezco no es sencillo, Jack. Es más que un simple trabajo. Es la oportunidad de salir de aquí, de salir de todo. Lo que necesitas lo tendrás. Solo debes hacer lo que te digo. Si decides no hacerlo, las consecuencias no serán algo que puedas superar. Mis manos están sudorosas. No sé si estoy nervioso o si el miedo está tomando el control. El mensaje sigue. En la comisaría hay pruebas. Necesito que las tomes. Son armas. Tu tarea es simple. Entra, toma lo que necesitas y sal sin que te atrapen. Mi respiración se corta por un momento. Armas. La palabra resuena en mi mente. Pero no es solo eso. La sensación de estar siendo observado, de que hay algo más que no puedo ver, me oprime el pecho. Esto no es un simple robo. Y la forma en que el mensaje está escrito, hay algo siniestro detrás. Algo que no se puede entender a simple vista. Lo que sea que necesites, lo tendrás. Lo que te pido no es solo el robo de armas. Tienes que ser preciso, Jack. El precio vale la pena, pero solo si haces lo que te digo. El pitido suena de nuevo, esta vez más fuerte, como una amenaza, y la pantalla parpadea. Mis dedos tiemblan al mover el mouse, y por un momento la habitación parece desvanecerse. ¿Qué tengo que perder? La voz fría en mi mente me dice que haga lo que se me pide. El dinero que necesito, las deudas que me están arrastrando. Todo lo que quiero es salir de este círculo vicioso. Mi mente ya no piensa con claridad, pero las palabras del mensaje se repiten una y otra vez. Hazlo, Jack, hazlo. El reloj en la pared sigue marcando las horas, pero ya no importa. La decisión está tomada. No sé si estoy cometiendo un error, pero ya no tengo marcha atrás. Esto es lo que tengo que hacer. La ciudad está desierta cuando salgo de mi apartamento. Las calles están mojadas y el aire frío corta mi rostro. Las luces de las farolas parpadean, luchando contra la oscuridad que las rodea.
Es una ciudad vacía, desolada, y mientras camino, la sensación de ser observado nunca me abandona. No puedo sacudirme la idea de que alguien o algo está siguiéndome. La comisaría está a unas pocas cuadras. Al llegar, me detengo frente al edificio. Todo está en silencio. Las puertas de la entrada parecen más grandes de lo que deberían, como si estuvieran diseñadas para tragarse a quien se atreva a cruzarlas. La sensación de peligro es palpable, pero la adrenalina empuja mis pies hacia adelante. Me detengo frente a la puerta de seguridad y mi mente va a 1000 por hora. Lo que venga ahora, lo hago por mí. Me pongo el uniforme de policía. Es incómodo. No me siento como uno de ellos. No soy uno de ellos. Mi reflejo en el espejo retrovisor me devuelve una imagen distorsionada. El policía que veo ahí no soy yo. Pero ya no importa. El trabajo me espera. Dentro de la comisaría, la atmósfera es aún más fría. El aire huele a humedad, a algo olvidado. Camino por el pasillo en silencio, la luz tenue de los focos parpadeando sobre mi cabeza. La puerta al fondo se abre sin resistencia, y allí están, en la mesa de acero inoxidable, las armas, ordenadas con precisión. 3 pistolas, un rifle automático, todas intactas como me dijeron. Es casi como si me estuvieran esperando. Mi respiración se detiene por un momento, y es entonces cuando escucho pasos. Una voz rasposa llama desde la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? El encargado del almacén está parado en el umbral, mirándome con sospecha. Mi corazón se acelera. Un nudo se forma en mi estómago. No hay tiempo. Mi mente corre con 1000 ideas, pero solo una sale. Vengo por las pruebas. El fiscal necesita revisarlas nuevamente. La mentira sale de mi boca con una facilidad escalofriante. Él me mira, duda por un segundo, pero finalmente se aparta para dejarme pasar. Lo miro mientras firma un documento. ¿Está creyendo mi historia? No tengo tiempo para pensarlo. Estoy dentro. Pero el peso de las armas en mis manos me recuerda que cada paso que doy me acerca a una decisión que no puedo deshacer. De repente, el silencio se rompe con el sonido de unos pasos apresurados. El encargado regresa, parece más nervioso ahora. Mi pulso se acelera. ¿Qué pasa? ¿Sospecha de mí? La sensación de que todo está a punto de derraparse me invade. No puedo detenerme ahora. Tomo las armas y, cuando el encargado se gira para hablar con otro oficial, salgo corriendo hacia la salida. El sonido de los pasos me sigue de cerca, pero no puedo mirar atrás. ¿Qué pasa si me alcanzan? No puedo detenerme, no puedo darme el lujo de pensar en eso. El estacionamiento está vacío, mi coche está estacionado en la esquina. Arranco el motor con fuerza y la sirena de un coche patrulla suena a lo lejos. Me están persiguiendo. El peso de las armas me aplasta, pero tengo que seguir adelante. Los coches patrullas me siguen de cerca, pero conozco las calles de esta ciudad. Las curvas, las calles secundarias. No hay tiempo para dudar. Voy a perderlos. Finalmente, el puente. Está cerca. Si llego allí, puedo escapar. Pero la carretera se vuelve cada vez más difícil de ver. El agua golpea con fuerza contra el parabrisas. La niebla de la noche se hace densa, como si alguien estuviera empujando el mundo hacia mí. Justo cuando estoy a punto de cruzar el puente, un coche patrulla aparece en mi retrovisor. No hay forma de escapar. Es el fin. Hago un giro brusco. El coche derrapa y con un estruendoso ruido choca contra la barrera del puente. Mi cuerpo es lanzado hacia adelante. El impacto me sacude, pero por un momento me siento libre. Todo a mi alrededor se convierte en ruido blanco. Las sirenas se apagan. El coche está detenido. Todo ha terminado, pero una parte de mí sabe que esto no es el final. El trabajo aún no ha terminado. La puerta del coche se abre lentamente. El frío de la noche me rodea, pero ya no siento miedo. Solo sé una cosa. No puedo escapar de la Deep Web. Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué otros oscuros secretos esconde la Deep Web, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué piensas sobre lo que Jack vivió. Tu apoyo me motiva a seguir trayendo más relatos escalofriantes. ¿Qué crees que le espera a Jack después de todo esto? Déjame tu opinión. La historia que voy a contar no es solo la mía.
Es la de todos los que alguna vez han caído demasiado profundo en las sombras de la Internet, en un lugar donde la curiosidad te consume y lo impensable se convierte en una realidad tangible. Tenía 18 años cuando me vi arrastrado a ese abismo y mi vida cambió para siempre. La informática era mi refugio. Desde pequeño siempre había sentido una fascinación desmesurada por las computadoras. En mi habitación, rodeado de cables, pantallas y libros especializados, encontraba consuelo en el mundo digital. Me convertí en un experto autodidacta, pasando horas estudiando sistemas operativos, redes y, en un impulso de curiosidad morbosa, explorando la Deep Web. Aunque sabía que ese mundo estaba plagado de peligros, algo dentro de mí me instaba a adentrarme más y más. Era como un juego, un desafío personal. Creía que podía controlarlo, que podía evitar lo peor. Recuerdo aquella noche con claridad. La casa estaba vacía, mis padres habían salido a una cena y mi hermana pequeña dormía profundamente en su habitación. Era una calurosa noche de verano, y la brisa que entraba por la ventana de mi cuarto solo lograba aliviar en parte el calor pegajoso que me rodeaba. Mi computadora zumbaba como siempre, un sonido familiar que me conectaba al único mundo en el que me sentía completamente a gusto. Esa noche estaba decidido a explorar algo nuevo, algo que no fuera lo mismo de siempre. Navegué por algunos foros, algunas páginas, pero no encontraba nada que realmente captara mi atención. Hasta que algo, un enlace en particular, llamó mi mirada. Películas raras. Me intrigó de inmediato. La curiosidad, siempre tan poderosa, me empujó a hacer clic. Dentro del sitio había una categoría que me hizo fruncir el ceño. Parodias documentales. La descripción era vaga, una sola línea. Películas conocidas, reimaginadas como documentales. No sabía qué esperar. Quizás eran versiones de bajo presupuesto o algo hecho por aficionados. Pero mi mente estaba ansiosa, deseosa de descubrir qué había tras ese misterio. Así que, sin pensarlo demasiado, hice clic en el enlace. La página tardó unos segundos en cargar, y lo primero que apareció fue una lista de títulos. Los reconocí todos. La Sirenita, El Rey León, Coraline. Esta última me llamó la atención de inmediato. Había visto la película varias veces y aunque siempre me había parecido un tanto inquietante, no la consideraba realmente aterradora. Pero esta versión, esa descripción de Coraline, algo sobre ella me hizo dudar. La página en sí era simple, con un enlace para ver el video y una breve explicación. Una reimaginación documental de la historia de Coraline, explorando sus aspectos más oscuros y desconocidos. Mis manos temblaron, pero el impulso de seguir adelante era más fuerte que cualquier otra cosa. Hice clic para reproducir el video. El inicio fue normal. La calidad del video era baja, casi como una grabación de una cámara antigua, y la voz narradora era suave, casi seductora, pero fría. Comenzó a hablar sobre Coraline, sobre su vida en su nueva casa. Todo parecía ir bien, hasta que algo en mi interior comenzó a inquietarme. Las imágenes comenzaron a cambiar. No era una animación como en la película. En lugar de eso, veía grabaciones en vivo, imágenes que no podían ser falsificadas. Mostraban a mujeres con rostros ocultos, figuras sombrías que caminaban en la oscuridad, mientras llevaban de la mano a niñas pequeñas. Las niñas no eran actrices. Sus ojos, llenos de pavor, me miraban directamente y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No entendía qué estaba pasando, pero la sensación de que algo horrible estaba por suceder me paralizó. La narradora, con su voz implacable, siguió hablando, y yo, incapaz de apartar la mirada, veía cómo las mujeres se acercaban cada vez más a sus víctimas. Las imágenes se volvían cada vez más gráficas, cada vez más grotescas. En una escena que casi me hizo vomitar, vi a una niña, tal vez de 8 años, atada a una silla. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba. No había escape. Y entonces, una de las mujeres sacó una caja de botones negros y una aguja larga. Mi corazón empezó a latir con violencia. Esto no puede ser real, me dije a mí mismo, pero cada vez era más claro que lo era. Vi cómo la aguja se acercaba al rostro de la niña, cómo los botones empezaron a insertarse en sus ojos, obligándola a aceptar lo imposible. Los gritos,
Esos gritos de agonía, de puro terror, sonaban a través de los altavoces. Eran reales. Me quedé paralizado. El sonido del hilo desgarrando la piel de la niña. El grito que brotó de su garganta. Era como si un pedazo de mi alma se rompiera con cada segundo que pasaba. Pero no podía cerrar los ojos. No podía dejar de mirar. La narradora continuó su relato, explicando que esas niñas, una vez transformadas, ya no eran humanas. Algunas eran vendidas, otras entrenadas. No eran más que mercancías. No eran niños. No eran personas. Eran objetos. La frialdad con la que hablaba sobre ellas me helaba la sangre. Estaba viendo algo que no podía borrar de mi mente. Mi respiración se aceleró. Mi cuerpo comenzó a temblar. No podía más. Con un esfuerzo titánico, apagué la computadora. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían allí, grabadas en mi mente. Ese grito, esos ojos vacíos, esa sensación de impotencia y horror. No podía apartarlo de mi cabeza. Me levanté de un salto. Sentí que el aire de la habitación me aplastaba, como si quisiera ahogarme. Corrí hacia la habitación de mi hermana, casi sin pensar. Al verla allí, dormida, tan tranquila, mi mente se inundó de emociones. La abracé con fuerza. Ella no tenía idea de lo que acababa de ver. No podía dejar de pensar en las niñas que no tenían esa suerte. A medida que la abrazaba, juré que nunca más entraría en ese mundo. La Deep Web había dejado de ser un lugar misterioso y fascinante. Se había transformado en un infierno palpable. Pero lo peor no era solo la experiencia en sí, sino lo que había aprendido. Hay cosas que no deben ser conocidas. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. El terror no me dejó. Durante semanas sentí que algo me observaba. Las pesadillas me perseguían cada noche. Las imágenes del video se repetían en mi mente como una película en bucle. Me encontraba en un lugar oscuro, rodeado de gritos, y no podía escapar. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos de botones. La culpa me atormentaba. ¿Por qué había mirado? ¿Por qué no había podido detenerme? Finalmente, hablé con mis padres. No les conté todo, pero les expliqué que algo muy perturbador había sucedido en línea y que necesitaba ayuda para superarlo. Mi madre, alarmada, me llevó a terapia. Al principio me costó abrirme, pero con el tiempo empecé a entender que mi curiosidad me había llevado demasiado lejos y que había un precio por conocer los horrores más oscuros del mundo. Mi amor por la informática no desapareció, pero cambió. Decidí canalizar esa energía hacia algo más positivo. Me inscribí en un curso de ciberseguridad, con la esperanza de ayudar a otros a evitar lo que yo había visto. Quería proteger a las personas de ese abismo. Con el tiempo logré encontrar algo de paz, aunque las sombras del pasado nunca desaparecieron por completo. Porque sé, con certeza, que la Deep Web no es solo un rincón oscuro de Internet. Es un abismo que, una vez que miras hacia él, nunca puedes estar seguro de si realmente lograste salir. Y cada vez que alguien me pregunta sobre mi experiencia, solo puedo advertirles: no todas las curiosidades deben ser satisfechas. Corría el año 2017, un año más en mi vida, una vida que parecía como cualquier otra, hasta que mi curiosidad me arrastró por un camino del que no pude regresar. Desde que descubrí los videos de YouTube sobre la Deep Web, algo en mi interior me impulsaba a explorar. Influencers, creadores de contenido, se sumergían en esa oscuridad digital, abriendo cajas misteriosas llenas de objetos extraños, algunos de gran valor, otros perturbadores. Pero lo que más me atraía era la promesa de lo inesperado, lo desconocido. Pensé que sería emocionante, como si fuera una especie de aventura, algo para romper la monotonía de mi vida. Pero no sabía que aquel deseo de explorar lo prohibido terminaría cambiando mi existencia para siempre. Pasé semanas investigando cómo adentrarme en la Deep Web. Había leído historias sobre los peligros que acechaban en esas profundidades, pero en lugar de alejarme, esa información alimentaba mi fascinación. La idea de estar en contacto con algo oculto, con un mundo digital que la mayoría jamás conocería, tenía un atractivo irresistible.
Finalmente, después de horas de tutoriales, configuraciones y advertencias, logré lo imposible. Conseguí ingresar a ese submundo. Lo primero que vi fueron sitios que ofrecían todo tipo de productos, desde artículos de colección hasta cosas que no tenía ni idea de cómo clasificar. Pero lo que realmente captó mi atención fueron las cajas misteriosas. No pude evitarlo. Elegí una de precio medio, ni barata ni cara. Algo que pensaba me daría una experiencia única. Quizás encontraría algo interesante, o en el peor de los casos, algo que pudiera vender. La caja llegó una tarde a mi puerta. Al principio no sentí miedo, solo una excitación. Estaba envuelta en cinta adhesiva negra, sin etiquetas, sin ningún tipo de información. Un detalle extraño, sí, pero no lo noté en su totalidad. Estaba tan sumido en mi papel de explorador digital que no presté atención a las señales de advertencia. La llevé a mi sala, cerré la puerta detrás de mí como si estuviera a punto de abrir un portal hacia un mundo desconocido. La lámpara proyectaba una luz amarillenta sobre la caja, creando sombras que danzaban a mi alrededor. Mis manos temblaban de anticipación cuando corté la cinta. Lo que encontré dentro me dejó helado. Era una bolsa de plástico sellada al vacío. Dentro de ella, algo que no pude identificar de inmediato. Al principio pensé que podría ser algún tipo de artefacto antiguo, algo que valiera dinero. Pero, al abrirla bajo la luz, mi estómago se hundió. No era lo que esperaba. Eran fotografías, pero no cualquier tipo de fotos. Eran imágenes de un crimen. La primera foto mostraba a una mujer atada a una silla, su rostro distorsionado por el terror. Podía ver el miedo en sus ojos, un miedo tan absoluto que traspasaba la imagen misma. Cada foto mostraba un avance en la escena, como si alguien estuviera documentando cada detalle de un acto macabro. La última foto me congeló por completo. La mujer ya no estaba con vida. La escena era tan meticulosa, tan perfectamente organizada, que parecía que alguien había preparado todo para crear una especie de espectáculo macabro. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado. Me quedé allí, inmóvil, con esas fotos en las manos, sin saber qué hacer. ¿Cómo había llegado eso a mí? ¿Quién me había enviado esto? ¿Y por qué? Después de lo que parecieron horas, decidí lo único que podía hacer. No podía quedarme con esas imágenes. Era lo correcto. Tenía que entregarlas a la policía, aunque el miedo me estuviera consumiendo. El terror de estar involucrado en algo tan oscuro me paralizaba, pero más me aterraba la idea de no hacer nada. Cuando llegué a la estación de policía, el ambiente era frío, impersonal. Me senté frente al oficial, intentando calmarme mientras le explicaba todo. Me miraba con incredulidad, pero no dijo nada. Solo me pidió esperar. Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Cómo obtuve esas fotos? ¿Por qué compré la caja? ¿Tenía alguna relación con la víctima? Traté de explicar, pero cuanto más hablaba, más sentía que me estaban mirando como si fuera un sospechoso. Me dieron la impresión de que no me creían, que pensaban que algo no estaba bien en mi historia. Y tenían razón. Finalmente, después de horas de interrogatorio, me dejaron ir. Pero antes de irme, uno de los oficiales me advirtió: cambia tus contraseñas, tus dispositivos, por si acaso, y no vuelvas a hacer algo así. Lo dijo como si supiera que estaba en peligro. Yo ya lo sabía, pero lo peor estaba por venir. Al principio, los días fueron tranquilos, pero luego comenzaron los correos electrónicos, mensajes que decían: sabemos quién eres, sabemos lo que hiciste. Al principio los ignoré, pensando que era alguna broma macabra, pero los mensajes se volvieron más explícitos, amenazantes. Te estamos observando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cada vez que veía un mensaje de ellos. Las llamadas telefónicas no tardaron en llegar. Solo escuchaba respiración pesada al otro lado de la línea. Y luego, un día, un correo contenía algo que heló mi sangre. Fotos mías. Fotos mías en mi edificio, en la calle, comprando en el supermercado. Alguien me estaba vigilando. La paranoia comenzó a consumir mi mente. No sabía quién estaba detrás de todo esto, pero cada vez que salía de mi apartamento, sentía sus ojos en mí, como si alguien me estuviera observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para atraparme.
Una noche, cerca de la medianoche, sonó el intercomunicador. Insistente, desesperado, miré por la ventana. Nadie, pero algo dentro de mí me decía que no debía abrir. Lo apagué y me quedé inmóvil en la oscuridad, esperando a que todo terminara. Pero el sonido no cesaba, cada vez más fuerte. A la mañana siguiente, encontré más fotos en mi buzón. Eran imágenes mías, tomadas en diferentes momentos, diferentes lugares. Ya no solo me observaban, sabían exactamente quién era y qué hacía. La sensación de estar atrapado, de no tener escapatoria, era abrumadora. El terror llegó a su punto máximo cuando una noche escuché el sonido de la cerradura de mi puerta siendo manipulada. Alguien intentaba entrar. Mi mente se nubló por completo. Me lancé hacia la puerta, presionándola con todas mis fuerzas. El ruido cesó, pero al mirar por la mirilla, vi marcas en la cerradura. Intentaron forzarla. Ya no podía quedarme allí. Sabía que el peligro era real, que era cuestión de tiempo antes de que entraran. Decidí huir. No había otra opción. Si quería sobrevivir, tenía que desaparecer. Dejarlo todo atrás. Vendí lo que pude. Destruí todo lo que pudiera rastrearme. El teléfono, la computadora, todo. Compré un boleto de avión a un país lejano, donde nadie pudiera encontrarme. Ni siquiera le conté a mi familia. Sabía que si me quedaba, tarde o temprano me alcanzarían. La sensación de huir, de cortar todos los lazos con mi antigua vida, me atormentaba, pero sabía que era lo único que podía hacer. Viví en la sombra, siempre mirando por encima del hombro. Cuando finalmente llegué a mi nuevo destino, traté de comenzar de nuevo. Pero la paranoia seguía allí. Los recuerdos de las fotos, el sonido del intercomunicador, las amenazas, todo estaba grabado en mi mente. Hoy, años después, sigo viviendo con el miedo. El miedo de que el pasado pueda alcanzarme en cualquier momento. Y aunque traté de dejarlo atrás, sé que jamás podré escapar de aquello. Porque el verdadero terror, lo que no se puede olvidar, es la sensación de que, incluso ahora, alguien sigue observándome. Nunca busques lo prohibido en la oscuridad. A veces lo que encuentras no es una aventura, es una condena. Soy un chico normal, o al menos eso pensaba hasta que mi vida se vio arrastrada por un agujero negro de oscuridad y misterio. Un agujero en el que la gente normal como yo no debería estar. Todo comenzó, como muchas cosas en esta vida, con aburrimiento. Era 2015. El verano había llegado con su calor sofocante, y yo, un estudiante universitario en una pequeña casa adosada en las afueras de la ciudad, pasaba mis días como cualquier otra persona. Jugaba videojuegos, comía snacks y veía historias de terror online. Nada interesante, nada que me sacara de la rutina. Hasta que, un día, navegando en Reddit, vi algo que cambió todo. Una referencia a la Deep Web. El término me sonaba familiar, pero no sabía mucho al respecto. Siempre había escuchado hablar de la Deep Web como un lugar peligroso, lleno de cosas ilegales, pero como con cualquier mito, nunca me preocupé demasiado por ello. Después de todo, no podía ser tan aterrador, ¿verdad? Fui a Google y busqué más información. Leí un par de artículos y vi algunos videos, la mayoría de los cuales hablaban sobre los rincones oscuros de Internet. Me decía a mí mismo que nunca caería tan bajo como para buscar cosas tan perturbadoras. Pero mi curiosidad creció más y más, como un fuego alimentado por la oscuridad. Finalmente, decidí que debía saber más, que necesitaba ver qué había allí, detrás de la cortina de la red. ¿Qué tan peligroso podía ser? Instalé Tor, el navegador que prometía acceso a este mundo oculto. No sabía qué esperar, pero estaba emocionado. Mi primer vistazo fue decepcionante. Un par de documentos viejos, archivos académicos en desuso y sitios web de baja calidad con videos mal hechos. Pensé que tal vez había exagerado, pero la sed de exploración me impulsó a seguir adelante. Era como si algo me estuviera llamando. Fue entonces cuando encontré algo diferente. Era un foro, un lugar oscuro y sucio, como el vestíbulo de una mansión abandonada. Los usuarios hablaban de cosas que no me atrevería a mencionar en voz alta.
cosas de las que solo había escuchado en películas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la sensación que me invadió al entrar allí, como si de alguna manera supiera que ese lugar ya me estaba marcando. Creé una cuenta rápidamente con un nombre falso y empecé a interactuar. Lo primero que escribí fue un simple saludo. «Hola, soy nuevo aquí». La respuesta no tardó mucho en llegar. Un mensaje apareció en mi pantalla, escrito en letras rojas y agresivas. «No nos agradan mucho los extraños como tú». Me reí nerviosamente, pensando que probablemente estaba en medio de alguna broma pesada. Después de todo, en Internet la gente puede ser cruel sin razón alguna. Sin embargo, mi risa se desvaneció cuando un segundo mensaje apareció casi al instante. «Niño tonto, ya tengo tu dirección IP». De repente, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Miré mi cámara web, la misma que había dejado encendida después de una llamada con mi novia. Estaba encendida. Dios estaba mirando. Cerré la ventana de inmediato, apagué mi computadora y revisé mi habitación. No podía creer lo que acababa de pasar, pero el miedo real no vino de ese momento. El miedo llegó cuando empecé a pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiera cerrado la sesión tan rápido. ¿Me estaban observando? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes eran esas personas? La paranoia se instaló en mí, pero decidí ignorarla. Pensé que, al final, todo podría haber sido una coincidencia, una broma de mal gusto. Pero algo en mi interior me decía que no podía bajar la guardia. Pasaron unos días y la tensión comenzó a desaparecer. Tal vez todo había sido producto de mi mente. Entonces, un día, mientras volvía de la casa de mi novia, algo sucedió. Mi vecina, Mariana, me paró en el pasillo del edificio. Su rostro estaba extraño, palidísimo. No era una mujer fácilmente impresionable, pero algo en sus ojos me hizo dudar. «Jack, ¿dónde has estado esta semana?», preguntó con voz temblorosa. Le respondí que había estado en casa de mi novia, pero no parecía estar interesada en mi respuesta. «Algo raro ocurrió», dijo, su tono grave. «Anoche un hombre estuvo rondando tu puerta. Era muy alto, vestido de manera extraña, y no sacaba las manos de los bolsillos. Pensé que era un ladrón, o algo peor». El miedo me golpeó como una ola. Mi mente empezó a enlazar todo. La conversación en el foro, las amenazas sobre mi dirección IP, el tipo que merodeaba por mi casa. ¿Era posible que todo esto estuviera conectado? ¿Que alguien estuviera observándome, siguiendo cada paso que daba? «¿Qué hizo después?», le pregunté, con el corazón acelerado. «Se fue cuando le dije que llamaría a la policía, pero se quedó allí un buen rato, mirando hacia tu ventana». Mariana parecía angustiada, y yo aún más. Esa noche, cuando llegué a mi casa, la encontré vacía, como siempre. Pero algo no estaba bien. Había una nota en el suelo, junto a la puerta. La recogí con manos temblorosas. Estaba escrita a mano, con una letra que parecía apresurada, casi frenética. «Te encontré». Un sudor frío recorrió mi frente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba jugando conmigo? Fue entonces cuando decidí revisar mi teléfono. Tenía 2 llamadas perdidas. Ambas eran a las 11:37 de la noche y 11:45 de la noche. La primera llamada fue solo silencio, un silencio tan pesado que casi podía oír mi respiración. La segunda era mucho peor. «Te encontré. Voy a ir por ti. Te llevaré al bosque y me divertiré descuartizándote en pedazos pequeños». La voz era ronca, distorsionada, como si proviniera de lo más profundo de la oscuridad. Al fondo, pude escuchar el sonido de unos perros ladrando furiosamente. La voz continuó, riendo entre dientes, antes de ser interrumpida por otra voz, una que me pareció vagamente familiar. Era Mariana, pero su tono era desesperado. «¿Qué haces aquí? Esto no es tu casa. Te voy a llamar a la policía». De repente la llamada se cortó. Miré el teléfono y mi mente hizo clic. El hombre que había estado en mi puerta, el que había estado observándome, no era un desconocido. Él estaba allí, acechando. Era él, el mismo que había estado en ese foro, la misma presencia siniestra que había estado siguiéndome en silencio. Esa noche no pude dormir.
Mi paranoia era tal que revisaba cada rincón de la casa, verificaba la cerradura de la puerta cada 5 minutos. Llamé a la policía, pero todo lo que hicieron fue patrullar la zona sin encontrar nada. 2 meses pasaron y poco a poco la sensación de ser observado comenzó a desvanecerse. Pensé que todo había sido una mala pesadilla, pero la realidad me golpeó nuevamente. Una noche, mientras revisaba mi Facebook, un mensaje apareció en mi bandeja de entrada. El remitente era desconocido, pero la foto adjunta me heló la sangre. Era una imagen de mi antigua casa ardiendo. El fuego devoraba cada rincón de la estructura y la oscuridad se lo tragaba todo. El mensaje solo decía: ¿por qué te fuiste? Mira lo que me hiciste hacer. Mi respiración se detuvo. La noticia de un incendio en la zona norte estaba en los medios, pero lo que me aterraba no era el fuego, sino la foto. ¿Cómo podían haberlo hecho? ¿Cómo sabían que esa casa sería la que prenderían fuego? La policía no pudo encontrar ninguna evidencia. Mis antiguos vecinos fueron interrogados, pero nadie fue arrestado. Nadie sabía quién había provocado el incendio, pero todos sabíamos que había sido alguien de la Deep Web. Alguien que había estado observándome desde el principio. Han pasado 3 años desde aquellos eventos. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada vez que veo una camioneta desconocida en la calle, mi corazón se acelera. Mi mente sigue atrapada en ese ciclo de miedo, buscando respuestas que nunca llegarán. ¿Fue alguien del Deep Web? ¿Fue una coincidencia? ¿O acaso la Deep Web tiene formas de controlarnos sin que lo sepamos? Lo que sucedió, lo que viví, nunca lo sabré con certeza. Pero algo dentro de mí me dice que si entras en ese mundo oscuro, te conviertes en parte de él. Y una vez que cruzas esa línea, es posible que nunca puedas escapar de su abrazo. El eco de esa oscuridad sigue resonando en mi mente, como una sombra que nunca se va. En aquel entonces, el mundo de la Deep Web parecía ser solo un mito urbano, un tema recurrente en charlas nocturnas, con amigos y rumores entre compañeros de clase. Sin embargo, todo eso cambió una tarde, en el aula de informática, cuando mi compañero Andrés decidió mostrarme el otro lado de Internet. Un lado al que nadie debería acceder sin tener idea de lo que realmente implicaba. Era un día cualquiera, o al menos eso pensaba yo. La profesora había salido para una reunión urgente y, como a menudo ocurría, nos dejó la libertad de trabajar en nuestros proyectos de clase. Mientras algunos comenzaban a revisar sus correos y otros se sumergían en sus presentaciones, Andrés me miró con una sonrisa enigmática. «Jack, ¿alguna vez has oído hablar de la Deep Web?», me preguntó, como si ya supiera la respuesta. «Claro», respondí, encogiéndome de hombros. Pero siempre pensé que era solo una leyenda urbana. Esos lugares oscuros donde puedes encontrar cosas raras, ¿no? Pues sí, pero lo que no sabes es que también hay cosas que no querrías ver. O tal vez sí, dijo Andrés, su voz bajando al nivel de un susurro. ¿Te atreves a verlo? La verdad, nunca me imaginé que ese día terminaría marcando el rumbo de mi vida. Mi corazón latía más rápido al pensar en lo prohibido, en lo desconocido. Mi mente me decía que debía rechazar la propuesta, pero la curiosidad ganó. Después de todo, ¿qué tan malo podría ser? Era solo Internet, ¿verdad? Andrés abrió su laptop y comenzó a escribir en la barra de búsqueda. En segundos, apareció un navegador que jamás había visto. Tor. Es el portal para entrar a la Deep Web, explicó mientras sus dedos se deslizaban con destreza por el teclado. Aquí puedes encontrar de todo, Jack. De todo. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Al principio, navegamos por sitios aparentemente normales, pero poco a poco, la atmósfera se volvía más pesada. Los sitios que Andrés me mostraba tenían una estética extraña, casi como si el tiempo se hubiera detenido en un rincón olvidado de la web. Fue entonces cuando nos topamos con uno llamado LiveLeak. La pantalla se llenó de imágenes grotescas, de cuerpos mutilados, de escenas tan perturbadoras que casi no pude mirar. ¿Quieres ver algo más fuerte?, preguntó Andrés, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Antes de que pudiera responder, abrió otro sitio, uno que no parecía tener fin. Era una transmisión en vivo,
y lo que vi me dejó sin aliento. Una habitación vacía, excepto por una cámara borrosa que mostraba sombras y luces tenues. A lo lejos, escuchábamos gritos, pero no sabíamos si venían de la transmisión o si algo más estaba sucediendo en el mundo real. De repente, una figura apareció en la cámara. Un hombre, cubierto con una máscara blanca, con una camiseta manchada de lo que parecía sangre. Sostenía un machete, y su presencia, fría y calculada, me hizo sentir como si estuviéramos observando algo que nunca debimos haber visto. La cámara temblaba ligeramente, y los gritos de fondo se intensificaban, mientras el chat en vivo comenzaba a llenarse de comentarios, como si las personas pagaran por ver lo que estaba sucediendo. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Sentí una mezcla de asco y miedo que no había experimentado nunca. «Jack, ¿quieres ver más?», Andrés susurró, como si supiera que algo dentro de mí ya estaba quebrado. «No», le dije, pero la palabra se me atoró en la garganta. La pantalla se apagó de golpe y la computadora quedó congelada, sin dar señales de vida. Traté de encenderla nuevamente, pero el sistema no respondía. «Maldita sea», murmuró Andrés mientras su rostro se oscurecía. Esto nunca había pasado antes. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, unos murmullos se escucharon detrás de nosotros. Varios compañeros de clase, atraídos por el sonido de la computadora, se acercaron a curiosear. Mi mente estaba acelerada, mi cuerpo paralizado por el terror de haber presenciado algo que no debía estar a la vista de nadie. Pero lo que ocurrió después fue lo más inquietante de todo. Algunos comenzaron a preguntar qué estábamos haciendo. «¿Estás viendo un video raro? ¿De qué se trata?», me preguntó uno de ellos. Andrés y yo tratamos de disimular, de hacer como si nada. Pero en el fondo, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea, algo que no se podía deshacer. La noche pasó sin mayores incidentes, pero algo había cambiado. Cuando nos despedimos, Andrés me miró fijamente y me dijo: «Mira, no sé tú, pero yo no puedo dejar de pensar en lo que vimos. Hay algo más, Jack, algo mucho más oscuro que no hemos explorado». Algo en su tono me hizo sentir que habíamos tocado solo la punta del iceberg. La curiosidad, esa fuerza que nos había impulsado a entrar en ese lugar oscuro de Internet, no desapareció. La tentación seguía ahí, acechando. Sin decirlo, sabíamos que tendríamos que volver. Y lo hicimos. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés me mostrara otro rincón más de la Deep Web, uno que él llamaba el mercado. Nos aventuramos en un sitio que prometía productos exclusivos, cosas que no podías conseguir en ningún otro lado. Drogas, armas, hasta artículos más macabros, como objetos de rituales. La idea de comprar algo en la Deep Web parecía un juego, algo divertido, como si estuviéramos explorando una zona prohibida sin entender las verdaderas implicaciones. «Vamos a hacer un pedido», me dijo Andrés, con una sonrisa desafiante. «Lo que sea, solo por ver qué pasa». No sé qué me pasó, pero acepté. Tal vez fue la emoción de lo prohibido o la tensión acumulada por todo lo que habíamos visto. Decidimos comprar algo que, aunque ilegal, no nos pondría en demasiado peligro. Algo sencillo. Una semana después, la caja llegó a la casa de Andrés. Era de noche y estábamos en su habitación trabajando en un proyecto escolar, pero nuestras mentes no podían dejar de pensar en la caja que había llegado. Nadie en su casa parecía haberse percatado de nada. Decidimos salir al porche para despejarnos. Y fue entonces cuando todo dio un giro aún más oscuro. Desde la oscuridad de la calle, vimos una camioneta acercarse lentamente. No tenía placas, y su color oscuro casi la hacía imperceptible en la noche. La camioneta se detuvo frente a la casa de Andrés, y aunque en un principio pensé que podría ser una coincidencia, la sensación de que algo estaba mal me hizo levantarme de inmediato. La puerta del pasajero se abrió lentamente. Un hombre salió de la camioneta, con un pañuelo cubriéndole la boca y una sudadera que lo ocultaba parcialmente. Caminó hasta la puerta de Andrés, sosteniendo una caja en las manos. Mi estómago se tensó. «¿Eres Andrés 1320?» preguntó el hombre con voz grave. «Sí», respondió Andrés, visiblemente nervioso. «Esto es para ti», dijo el hombre, entregándole la caja. Cuando se dio la vuelta para regresar a la camioneta, noté algo que me heló la sangre. Un arma en su bolsillo trasero.
Mi mente se paralizó. Andrés me miró y su rostro había perdido toda la confianza. Sabíamos que no estábamos tratando con personas comunes. El hombre subió a la camioneta y se alejó sin decir una palabra más. La caja quedó en nuestras manos. La abrimos y lo que encontramos dentro fue simplemente hierba. Pero el miedo no se disipó. Aquello no era solo un intercambio de productos. Habíamos tocado algo mucho más grande, más peligroso. Esa noche, mientras observábamos la caja vacía, ambos sabíamos que habíamos cruzado un límite irreversible. El miedo nos envolvía, como si la misma Internet, ese vasto y oscuro océano de información, hubiera comenzado a abrir sus profundidades para devorarnos. Esa noche decidimos nunca más volver a la Deep Web, pero en lo más profundo de mi ser, supe que la curiosidad siempre estaría allí, esperando a arrastrarnos de nuevo. Tal vez algún día lo haría. Quizá nunca llegues a conocerme, ni yo a ti, pero lo que estoy a punto de contarte es algo que no me atrevería a compartir con nadie. No sin razón. Si alguna vez te has sentido curioso acerca de la Deep Web, te sugiero que apagues tu dispositivo ahora mismo. No sigas leyendo. Lo que voy a relatarte no es algo que puedas borrar de tu mente fácilmente. Una tarde gris, cuando la rutina universitaria me había dejado exhausto, me encontraba en mi pequeño departamento con una taza de café frío sobre el escritorio y la pantalla de la computadora iluminando la habitación. Mi vida estaba en un punto de estancamiento. Estudiar para los exámenes, trabajar en el supermercado local y en mi tiempo libre, perderme en foros de internet. Aquellos lugares oscuros de la red donde, aunque nadie te conociera, podías ser tú mismo, sin filtros ni miradas ajenas. En uno de esos foros conocí a Diamantes Infalibles, un tipo con quien compartía intereses similares: anime, teorías conspirativas, videojuegos. Hablábamos casi todos los días. Nunca vi su rostro, nunca supe mucho más de él, pero compartíamos esa misma sensación de desarraigo, de sentirnos aislados del mundo real. Fue algo natural, como si ambos fuéramos almas perdidas en la vastedad del ciberespacio. Un día, después de semanas de conversaciones triviales sobre juegos y películas, él mencionó algo que me heló la sangre: la Deep Web. Al principio, reí como todos lo hacen cuando escuchan hablar de esos temas. Ah, eso suena como una leyenda urbana, le dije. Pero él no se detuvo. De alguna manera, sentí que me estaba invitando a un lugar al que pocos se atrevían a entrar. Si tienes agallas, puedes ver cosas que nadie más se atreve a mirar, me dijo. No podía resistirlo. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me envió instrucciones detalladas para entrar. Me explicó cómo instalar programas que enmascararan mi identidad, cómo crear un entorno seguro. Yo solo seguía sus pasos, pensando que todo esto era un juego. Él me aseguró que todo sería seguro, que no debía preocuparme. Y lo creí. Esa fue la primera gran equivocación. Después de unos ajustes en mi computadora, finalmente logré acceder a la Deep Web. La sensación fue indescriptible, como si hubiera cruzado una puerta hacia un mundo paralelo. Estaba en la oscuridad, rodeado por páginas que no deberían existir, por información que nunca debí ver. Cada clic que hacía me llevaba a un rincón más oscuro, más perturbador. El primer sitio al que accedí era un archivo con documentos médicos, viejos informes, fotografías en blanco y negro de pacientes con heridas extrañas, cuerpos mutilados, procedimientos que desafiaban la moral y la ética. Al principio me sentí repulsado, pero la fascinación pudo más que el miedo. Empecé a leer los informes, a observar las fotos, a preguntarme cómo alguien había podido documentar tales horrores. Pero no fue hasta que entré a la segunda página que todo comenzó a tomar un giro mucho más oscuro. Era una red social extraña, parecida a una versión olvidada de Facebook, pero mucho más sombría. La gente compartía todo tipo de cosas: teorías conspirativas, videos perturbadores, imágenes macabras. En algún momento, decidí crear una cuenta, una identidad falsa, como me habían dicho, un nombre genérico, una foto genérica. Pero cometí un error fatal. Subí una foto de mi perfil real. Era un selfie viejo, de hace unos años, uno en el que salía sonriendo, ingenuo. Lo subí sin pensarlo, sin comprender el peligro.
Poco después, la sensación de incomodidad se instaló. Algo no estaba bien. Fue cuando recibí una notificación. Un usuario llamado Roberto me había agregado como amigo. Sin pensarlo mucho, acepté. Pensé que tal vez había sido alguien que había encontrado mi perfil por casualidad, pero pronto me di cuenta de mi error. Hola, gracias por agregarme. Eres muy guapo en tu foto de perfil, dijo el mensaje. Miré mi perfil y mi corazón se detuvo por un segundo. La foto era la misma, la que pensaba que había borrado. Pero no, allí estaba, visible para todos. ¿De qué hablas?, respondí rápidamente. Pensé que tal vez el sistema tenía algún fallo, que alguien había copiado mi foto sin mi permiso. Pero la respuesta que obtuve me heló. No te preocupes, todo está bien. Soy un amigo. Tengo algo para mostrarte. Un juego. Es como Minecraft, pero mucho más interesante. ¿Te atreves a jugar? La alarma sonó en mi cabeza. Mi intuición me decía que no debía seguir, pero algo me impulsó a hacer clic en el enlace que me envió. Algo en su tono parecía genuino, casi como una invitación. Un impulso estúpido me llevó a abrir el enlace, y lo hice. Fue el error que cambió todo. Mi computadora se congeló al instante. La pantalla se tornó negra, luego verde, y comenzó a parpadear con extrañas líneas de código. Intenté reiniciar el sistema, pero la máquina ya no respondía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué demonios había hecho? ¿Qué había dentro de ese enlace? No lo sabía, pero sentía que me había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. Le envié un mensaje a Roberto a través de otro chat. Tu enlace ha destruido mi computadora. ¿Qué hiciste? Pasaron varios minutos antes de que me respondiera, y cuando lo hizo, algo no cuadraba. Su respuesta fue fría, confusa, casi como si no estuviera al tanto de lo que había pasado. Jack, ¿de qué hablas? Yo no te he enviado nada que te cause problemas. ¿Recuerdas? He estado ocupado con la mudanza. ¿De qué enlace hablas? Zerenia. Eso no tenía sentido. El Roberto con el que había estado hablando no podía ser la misma persona que me había enviado el enlace. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Mi miedo se intensificó. Aquella noche las pesadillas empezaron. Soñaba con el rostro de un hombre desconocido, observándome desde la oscuridad. Escuchaba sus susurros y veía esa misma foto que había subido, esa foto que nunca debía haber puesto. Al despertar sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera de pie a mi lado. Al cabo de un mes, me olvidé por un momento de todo lo sucedido, pensando que la pesadilla había terminado. Pero entonces, una noche, cuando revisaba mi otra cuenta de redes sociales, vi una notificación. Era un mensaje directo de un perfil que ya conocía. El nombre, Roberto. El mensaje, sigo aquí. Y como un eco del pasado, adjuntó una foto. La misma foto que había subido. La misma foto. El terror me paralizó. No había forma de que esa imagen estuviera allí. No en esa cuenta, no en ese lugar. ¿Cómo? ¿Por qué? Bloqueé su cuenta de inmediato y borré todas mis redes sociales. Limpié mi computadora con un software especial y, para ser completamente honesto, incluso me mudé a otra ciudad. La paranoia me consumió, pero el miedo persistió. Todavía algunas noches, cuando todo está en silencio, me pregunto si realmente estoy a salvo. Si algún día, en algún rincón oscuro de la Deep Web, habrá alguien observando, esperando. Y aunque eliminé cada rastro de mi presencia en ese mundo sombrío, algo me dice que hay ojos que no se apagan. Quizás tú, al leer esto, sientas la tentación de investigar, de ver por ti mismo lo que se esconde en los rincones oscuros de la web. Pero te lo advierto, lo que encuentres puede ser mucho más de lo que imaginas. La oscuridad tiene formas extrañas de seguirte, y si te atreves a entrar, puede que te encuentren. En 2015, cometí un error que jamás pude deshacer. A veces pienso que si tan solo no hubiera caído en la tentación de explorar la Deep Web, si tan solo no hubiera dejado que mi curiosidad me llevara tan lejos. Pero ya era tarde. Ahora, cada vez que cierro los ojos, me encuentro preguntándome si realmente he escapado de aquello,
o si, de alguna manera, sigue acechándome en las sombras. Aquel día comenzó como cualquier otro. Estaba aburrido, sin nada que hacer, cuando decidí adentrarme un poco más en los rincones oscuros de Internet. Sabía lo que decían sobre la Deep Web, historias de personas que se perdían allí, de cosas que no deberían existir, de mercados prohibidos y secretos que jamás deberían salir a la luz. Pero como todo adolescente inmaduro, me sentía atraído por lo prohibido. Era una especie de juego, ¿verdad? ¿Qué podría ser tan peligroso? Al principio todo parecía una broma. No estaba buscando nada en particular, solo exploraba de un lado a otro, saltando de un enlace a otro sin rumbo fijo. Fue entonces cuando lo vi. Cajas misteriosas. Un título llamativo, casi tentador. La página estaba mal diseñada, una mezcla de colores oscuros y textos torpes que intentaban dar una sensación de misterio. La descripción decía algo como: solo los valientes se atreven a descubrir lo que hay dentro. Cada caja es un secreto, algo que cambiará tu vida para siempre. ¿Estás listo para recibir lo inesperado? Mi dedo se detuvo sobre el enlace. No podía resistirlo. Pensé que solo sería una forma de entretenimiento, algo que contar a mis amigos después. Hice clic y la pantalla se oscureció. El sitio no tenía mucho más que ofrecer. Había opciones para comprar diferentes cajas, algunas etiquetadas como raras, exclusivas o prohibidas. Los precios eran más altos de lo que esperaba, y durante un momento pensé en dejarlo todo. No quería gastar tanto dinero en algo que ni siquiera sabía qué era, pero algo dentro de mí, una especie de impulso inexplicable, me empujó a seguir buscando. En un rincón apartado de la página, encontré lo que buscaba: un enlace a una caja misteriosa a un precio mucho más accesible. Sentí como si la suerte estuviera de mi lado. Sin pensarlo, hice clic y me dirigí a la página de pago. Pero en ese momento algo extraño sucedió. La página tardó un poco en cargar, y cuando lo hizo, apareció una ventana emergente. Al principio pensé que era una simple ventana publicitaria, algo que bloquearía rápidamente. Pero mi computadora no respondía. Intenté cerrar la ventana varias veces, incluso reiniciar el navegador, pero nada funcionaba. La pantalla parecía congelada. Me quedé ahí, mirando fijamente el puntero del ratón, esperando que mi computadora volviera a la normalidad. De repente, después de lo que parecieron minutos, la pantalla se refrescó. Lo que apareció no era un sitio común, era un chat. Un cuadro de texto vacío me miraba desde la pantalla. Era simple, sin imágenes ni colores. Algo en su sencillez me pareció inquietante, como si estuviera esperando que hiciera algo. Mi dedo titubeó sobre el teclado antes de escribir: «Hola, ¿hay alguien ahí?». Lo hice más por curiosidad que por otra cosa. No esperaba respuesta. Sin embargo, la respuesta llegó al instante. «Gracias por contactar al servicio al cliente. Samuel Torres, ¿en qué podemos ayudarte esta tarde?». Me quedé helado. Samuel Torres. Ese no era mi nombre. En ese momento, pensé que era una broma de mal gusto o algún tipo de truco para asustarme. Miré la pantalla sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo sabían mi nombre? No había ingresado esa información en ningún lado. Decidí responder tratando de restarle importancia. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Pero la respuesta fue aún más aterradora. No es una broma, Samuel. Sabemos lo que buscas. Estás buscando una caja misteriosa. Nos gustaría hacer negocios contigo. Mi estómago se encogió. No entendía nada. Cerré el chat y rápidamente cerré el navegador. ¿Cómo sabían mi nombre? Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Tal vez había dejado mi cuenta de Facebook abierta en el navegador. Tal vez había algo en mi computadora que les permitió acceder a esa información. Pero algo no encajaba. No había ingresado ningún dato personal. ¿Cómo pudieron saber mi dirección y mi número de teléfono? La sensación de paranoia se apoderó de mí. Pasé el resto de la tarde revisando mi computadora, buscando cualquier tipo de software extraño o malware que pudiera haber instalado sin darme cuenta. Pero no encontré nada, nada que explicara cómo pudieron obtener mi información. Con el paso de los días traté de dejar todo atrás, pero no podía. Cada vez que encendía mi computadora, la duda me invadía. Pensé que tal vez había sido una simple coincidencia, una página web de mala calidad que usaba datos aleatorios. Sin embargo,
El recuerdo de esa ventana emergente me acechaba. Pasaron meses. La vida siguió. Las clases, los amigos, las fiestas, todo lo cotidiano. Pero el incidente en la Deep Web nunca se desvaneció por completo. A veces, cuando la noche caía y todo estaba en silencio, me encontraba mirando la pantalla de mi computadora con la sensación de que alguien me observaba. Tal vez estaba paranoico, tal vez no. Fue entonces cuando recibí una llamada. Un número desconocido apareció en la pantalla de mi teléfono móvil. Mi instinto me decía que no respondiera, que debía ignorarlo. Pero algo dentro de mí, esa voz que nunca me dejaba en paz, me impulsó a contestar. No sabía por qué, pero lo hice. La voz al otro lado del teléfono era suave, casi demasiado suave, como si intentara tranquilizarme. Era una voz que no me sonaba en absoluto familiar. Hola Samuel, soy del servicio al cliente de las cajas misteriosas. Quería informarte que hemos renovado nuestro catálogo y tenemos nuevos descuentos. Si te interesa, puedes ponerte en contacto con nosotros nuevamente. Estaremos esperando. Mi mente quedó en blanco. ¿Cómo sabían mi nombre? Pero lo peor no era solo eso. Lo peor era que sabían que yo había estado buscando una caja misteriosa en su sitio. Había sido algo que había hecho en secreto. Algo que nunca había contado a nadie. ¿Cómo podían saberlo? Nadie lo sabía. Ninguno de mis amigos sabía nada al respecto. Solo yo. Colgué el teléfono de inmediato, mi respiración agitada. Corrí al ordenador y busqué el número de teléfono. Pero una vez más, no encontré nada. Era como si no existiera. El número no estaba registrado en ninguna base de datos. Era como si hubiera salido de la nada. Un número fantasma. La sensación de que algo más estaba sucediendo me invadió. Tal vez era solo paranoia, o tal vez no. Pero había algo en la forma en que la voz al otro lado del teléfono había hablado. Como si esperaran que respondiera, como si estuvieran observándome. Pasaron los días, luego las semanas y eventualmente los meses. Pero esa sensación nunca desapareció. La extraña llamada y el chat en la Deep Web seguían rondando mi mente. A veces al navegar por internet sentía como si algo me estuviera observando. Quizá era solo mi mente, pero en ocasiones sentía que la caja misteriosa seguía acechándome, esperando el momento en que me dejara llevar nuevamente. Nunca volví a escuchar de ellos. Nunca volví a recibir ninguna otra llamada o mensaje. Pero algo en mi interior me decía que todo eso no había sido una coincidencia. Tal vez lo peor de todo es que al final no sabía si realmente había escapado de ellos o si simplemente estaban esperando el momento adecuado. Porque a veces cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que en la oscuridad de la Deep Web no hay escapes. Solo hay un vacío que te atrae, esperando atraparte de nuevo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.